¿Por qué Capricornio siente que tiene que ganarse el amor incluso cuando ya lo tiene? ¿Qué pasa cuando un alma nace con la obligación de ser fuerte antes de aprender a sentirse amada? No es ambición lo que mueve a Capricornio, es una necesidad desesperada de merecer amor a través del sacrificio. Desde su nacimiento, Capricornio carga con una energía que parece haber vivido muchas vidas antes de esta. Hay en su mirada una madurez prematura, una conciencia del peso del mundo que rara vez se encuentra en otros signos. Como si en su alma estuvieran impresas las memorias de responsabilidades antiguas, de deberes que aún no han sido cumplidos pero que ya duelen. Esta sensación de deuda ancestral es el germen de la herida emocional que Capricornio arrastra consigo a lo largo de la vida, una herida profunda relacionada con el valor personal, la autoexigencia y el temor constante de no ser suficiente. Capricornio, regido por Saturno, el planeta del tiempo, la disciplina y la estructura, nace bajo una energía que le impone el peso del deber incluso antes de entender qué significa necesitar. Es como si el alma de Capricornio llegara al mundo con una maleta invisible cargada de lecciones que aún no vivió, pero que ya conoce en lo más íntimo de su ser. Saturno, con su mirada severa pero sabia, no lo acaricia, lo moldea con manos firmes, lo endurece con silencios, lo educa con desafíos. Desde muy pequeño, Capricornio es empujado a terrenos de adultez emocional que no eligió, donde la ternura es un lujo y la vulnerabilidad un riesgo. Aprende pronto que para sobrevivir, debe proteger su mundo interno con capas de control, que sentir puede ser peligroso, que pedir puede significar fallar. En muchos casos, estos niños viven en hogares donde la estructura pesa más que el afecto, donde el cariño se mide por cumplimiento y no por presencia. Así, Capricornio comienza a tallar dentro de sí una especie de escudo emocional, sofisticado y resistente, que le permite sostener lo que otros dejan caer, pero que al mismo tiempo le impide ser sostenido. Y en ese afán por no ser una carga, por no fallar, por demostrar que puede, va silenciando poco a poco sus propias necesidades, relegando el sentir a los sótanos de su conciencia. Y es allí, en ese rincón donde el llanto fue postergado, donde empieza a germinar la herida, una que no se ve, pero que marca cada decisión, cada vínculo, cada paso hacia una perfección que jamás alcanza a abrazar del todo. Esta autoexigencia no es solo una actitud que aparece en momentos de presión, es una arquitectura emocional que habita cada rincón de su identidad. Capricornio no busca el logro como un fin en sí mismo, sino como un puente invisible hacia una validación que en lo profundo de su alma siente que siempre le ha sido negada. Construye no solo edificios, carreras o reputaciones, construye muros para protegerse del miedo atávico de no ser visto, de no ser amado por lo que es, sino solo por lo que puede ofrecer. Hay en su impulso por alcanzar metas una especie de rito interno, como si cada éxito fuera un intento de reparar una herida que no recuerda haber abierto, pero que sangra cada vez que se detiene a sentir. Se define a través de su utilidad, de su capacidad para ser imprescindible, como si el amor estuviera condicionado al desempeño. Y lo más desgarrador es que aunque anhela ser reconocido, el mismo acto de recibir ese reconocimiento activa en él una incomodidad punzante, como si le estuvieran hablando a alguien que no se siente digno de ocupar ese lugar. Existe en su psique una voz persistente, vieja como el tiempo, que le susurra desde las sombras que aún no es suficiente, que aún queda una cima más por escalar, una deuda más por saldar. Esa voz, eco de Saturno, no es solo una exigencia, es una presencia fantasma que lo acompaña incluso en sus logros más altos, recordándole que el miedo al fracaso es más que una posibilidad, es una amenaza existencial. Ese miedo no es solo al error, sino al juicio silencioso, a la desaprobación emocional que muchas veces ni siquiera proviene del otro, sino de su propio tribunal interno. Capricornio vive, muchas veces sin saberlo, bajo la mirada implacable de un juez interno que nunca se retira, que siempre encuentra un detalle, una falla, una razón para no descansar. Esa es la raíz más profunda de su herida emocional, una percepción interna de que el amor,
la pertenencia y la paz no son derechos innatos, sino premios que deben ganarse con esfuerzo constante. Y en esa carrera interminable hacia la suficiencia, Capricornio corre con el alma cargada de armaduras que no lo protegen del todo, pero que le impiden detenerse a sentir cuánto duele vivir siempre tratando de merecer. En el plano emocional, Capricornio vive en un mundo interno cuidadosamente contenido, como un lago de aguas quietas que en el fondo esconde corrientes intensas, a veces turbulentas. Su fachada es fuerte, reservada, incluso hermética, no por falta de sentimiento, sino por exceso de precaución. Bajo esa superficie templada se agita una necesidad visceral de amor, de pertenencia, de sentir que puede ser abrazado tal cual es, sin tener que probar su valor constantemente. Pero esa necesidad rara vez es dicha en voz alta, vive oculta, disfrazada, temerosa de que si ve la luz, pueda ser juzgada, rechazada o simplemente ignorada. Capricornio no desconfía por arrogancia, sino porque su confianza es algo que se construye como una catedral, piedra a piedra, prueba tras prueba. Ha aprendido, muchas veces desde la infancia, que mostrarse vulnerable es equivalente a quedar expuesto, a perder el control que tanto le ha costado ganar. Y para Capricornio, el control no es solo una preferencia, es una defensa vital, un salvavidas emocional. La vulnerabilidad, para él, no es ternura, sino riesgo, no es apertura, sino peligro de desestabilización, de caos, de perder el equilibrio que lo mantiene de pie cuando todo alrededor parece tambalear. Por eso, en lugar de compartir lo que siente, lo esconde tras argumentos lógicos, lo diluye en la eficiencia, lo entierra bajo listas de tareas y compromisos. Llora en silencio, si es que se permite llorar. Se exige funcionar incluso cuando su mundo interno clama por una pausa. Y en esa racionalización constante de sus emociones, Capricornio corre el riesgo de desconectarse de sí mismo, de olvidar cómo se siente realmente estar contenido, no por lo que hace, sino por lo que es. Esa es quizás una de sus mayores heridas, la dificultad para reconocerse merecedor de amor sin necesidad de disfrazarse de invulnerable. Pero cuando comienza a atreverse a mostrar ese mundo oculto, aunque sea de a poco, Capricornio descubre que su sensibilidad no lo debilita, sino que lo humaniza. Y que dentro de esa vulnerabilidad vive la semilla de una fortaleza mucho más profunda que cualquier armadura. Esta desconexión emocional no surge por casualidad, sino como una respuesta profundamente humana a un entorno donde la ternura fue escasa y la exigencia, constante. Muchos Capricornio crecieron en contextos donde la niñez no fue un espacio de juego ni de error, sino una carrera anticipada hacia la madurez. Donde llorar era visto como debilidad y expresar miedo como algo impropio. En estos escenarios, Capricornio aprendió a silenciar su mundo interno para ser funcional, para ser útil, para no molestar. Aprendió que su valor estaba más en lo que resolvía que en lo que sentía. Esta programación temprana siembra una herida de abandono que no siempre se ve a simple vista, una ausencia emocional que no se manifiesta como falta de presencia física, sino como una carencia invisible de validación afectiva. Es una herida que se esconde detrás de la eficiencia, detrás del todo está bien, detrás del orgullo de no necesitar a nadie. Con el tiempo, Capricornio se convence, sin que nadie se lo diga abiertamente, de que debe cargar con los problemas del mundo, de que su misión es sostener, reparar, contener. Y lo hace con una entereza admirable, pero al mismo tiempo dolorosa. Se convierte en ese pilar que nadie cuestiona, porque siempre parece poder con todo, pero dentro se le van acumulando silencios, lágrimas no lloradas, necesidades que jamás llegan a ver la luz. En sus vínculos más íntimos, tiende a adoptar roles parentales, creyendo que el amor se demuestra cuidando, resolviendo, sacrificándose. Pero en ese juego emocional, muchas veces olvida que también merece ser cuidado, que también tiene derecho a derrumbarse, a pedir ayuda, a descansar. En su sombra, Capricornio puede convertirse en un mártir del deber, una figura casi trágica que se niega el derecho a ser humano.
Se castiga por tener emociones, se avergüenza de su cansancio, se calla su tristeza por miedo a ser una carga. Y lo que más duele es que muchas veces nadie lo nota, porque su máscara de autosuficiencia es tan perfecta, tan sólida, que incluso quienes más lo aman creen que está bien. Sanar esta herida implica desmontar esas creencias una por una, como quien quita ladrillos de un muro demasiado alto, hasta reencontrarse con ese niño interior que solo necesitaba ser sostenido, mirado con amor y escuchado sin condiciones. Los tránsitos de Saturno por puntos sensibles de la carta natal despiertan en Capricornio viejas memorias emocionales que parecían dormidas, pero que siempre estuvieron latiendo bajo la superficie. Cuando Saturno toca la luna natal, el alma entera parece entrar en una cámara de eco silenciosa, donde cada emoción no expresada resuena con la fuerza de una tormenta contenida. La soledad se hace más aguda, no por la falta de compañía, sino por la ausencia de un espacio seguro donde ser realmente uno mismo. El desapego emocional no se vive como un simple distanciamiento, sino como una grieta en el corazón donde el afecto no logra hacer nido. Pero en esa grieta también se abre una posibilidad luminosa, la de reconstruir el vínculo con uno mismo desde un lugar mucho más sincero. Saturno, el gran maestro, no busca destruir lo que somos, sino depurar lo que nos limita. Nos obliga a soltar las máscaras, a renunciar al guión del deber que hemos seguido al pie de la letra y a mirar de frente lo que hemos evitado sentir. Para Capricornio, este tránsito puede convertirse en una especie de rito de paso, una travesía interna donde la vulnerabilidad ya no es vista como amenaza, sino como el cimiento más honesto para una fortaleza real. El trabajo con esta herida exige valentía, pero no del tipo épico, es la valentía callada de quien se sienta a llorar su propia historia sin juzgarla. Implica desmontar la vieja creencia de que sentir es fallar, de que la emoción es enemiga de la productividad, de que mostrarse humano es perder el control. Saturno invita a Capricornio a reescribir esas creencias con tinta más blanda, con palabras más cálidas, con una narrativa donde el alma no sea esclava del rendimiento, sino guardiana de su propia verdad. Capricornio tiene el potencial de ser un alquimista emocional, alguien capaz de transformar sus cicatrices en mapas de crecimiento, sus silencios en sabiduría, su contención en refugio para otros. Pero para llegar allí, necesita primero reconocer que su humanidad no es un obstáculo en su camino, sino precisamente lo que hace que su camino tenga sentido. El arquetipo capricorniano resuena con la figura del sabio, del ermitaño que busca respuestas en la profundidad del alma, del arquitecto que edifica no solo estructuras, sino sentidos. Pero también resuena con una imagen mucho más silenciosa y poderosa, la del niño interior herido, ese pequeño ser que fue empujado a crecer demasiado rápido, que aprendió a callar para no incomodar, que se convenció de que debía ganarse el amor demostrando méritos y ocultando debilidades. Es un niño que vive aún dentro de cada Capricornio adulto que se sobrecarga de responsabilidades, que se castiga por sentir tristeza, que se convence de que está bien solo porque sigue en pie. Un niño que tal vez jamás escuchó que su valor era incondicional, que temió ser una carga si se mostraba frágil, y por eso aprendió a ser útil, brillante, fuerte, a cualquier precio. Ese niño no desaparece con los años, se convierte en una sombra silenciosa que acompaña cada decisión, cada exigencia autoimpuesta, cada gesto de autosuficiencia. Y cuando Capricornio se ve solo en medio del éxito, cuando su alma grita por descanso y ternura, es ese niño el que llora en lo profundo, pidiendo algo tan simple y tan vital como ser abrazado sin tener que demostrar nada. Sanar esta herida no es un acto puntual, es un proceso de reeducación interna, una reescritura emocional donde esa voz dura y crítica se transforma poco a poco en una voz amable, que recuerda que no somos valiosos por lo que logramos, sino por el solo hecho de ser. En su dimensión más elevada, Capricornio es capaz de trascender el mandato interno de perfección y convertir su disciplina férrea en un gesto de autocuidado consciente.
Puede aprender a ser su propio refugio, a habitarse con la misma ternura que ofrece a los demás, a construir no solo muros para protegerse, sino jardines internos donde descansar el alma. En sus vínculos, tiene la capacidad de contener sin absorber, de sostener sin desaparecerse, de amar sin perderse. Pero este camino de reconexión con la esencia no sucede de forma automática. Requiere tiempo, confrontación, humildad, espacios seguros donde quebrarse sin culpa. Requiere también mirar de frente el dolor, con coraje y compasión. Los tránsitos de Plutón por Capricornio han sido, para muchos, terremotos internos que removieron estructuras viejas, que desnudaron miedos y que obligaron a mirar el alma con honestidad brutal. Pero también han traído la posibilidad de una transformación auténtica, de esa alquimia que solo se da cuando el dolor se convierte en verdad y la ambición se transforma en propósito. Porque Capricornio no vino solo a construir éxitos visibles, sino a dejar un legado invisible en el alma del mundo, el ejemplo de quien, tras haber sostenido tanto, finalmente aprende a sostenerse a sí mismo con amor. El miedo al fracaso, al juicio, a la exposición emocional, a la pérdida del control, no son simples obstáculos en la vida de Capricornio, son fantasmas que han habitado su mente desde muy temprana edad, moldeando cada paso, cada decisión, cada vínculo. Son sombras que se esconden detrás de cada mirada firme, de cada logro alcanzado, de cada sonrisa contenida. No se trata solo de temer al error, sino de una angustia existencial que le susurra que un paso en falso podría derrumbar el delicado equilibrio que tanto le ha costado construir. Es el miedo a dejar de ser digno si no cumple, si no sostiene, si no supera expectativas constantemente. Y sin embargo, en medio de ese torbellino interno, Capricornio posee una capacidad inmensa, casi alquímica, para integrar todo ese dolor y transformarlo. Porque llega un momento, muchas veces tras años de silencios acumulados, en que aprende a sostenerse a sí mismo con la misma entrega con la que ha sostenido a los demás. Y en ese instante ocurre algo profundamente conmovedor, una especie de rendición ante su propia humanidad. Ya no necesita demostrar quién es, puede simplemente ser. Ya no se encierra para evitar el dolor, puede abrirse, aún sabiendo que dolerá, porque ha descubierto que transitar el dolor con conciencia es también una forma de sanar. Ya no busca perfección, sino presencia. Ya no se enorgullece de no necesitar a nadie, se permite necesitar sin sentirse débil. Es entonces cuando Capricornio empieza a quitarse las capas de rigidez que un día lo protegieron, pero que ya no le sirven. Esas mismas armaduras se transforman en abrigo, su antigua frialdad en templanza serena, su dureza en madurez compasiva. Esa es su verdadera alquimia, una transformación íntima que no necesita ser aplaudida para ser grandiosa, porque se vive en lo profundo del alma, en el silencio reparador del que por fin se ha encontrado consigo mismo. Y entonces surge un nuevo Capricornio. Uno que no niega su profundidad, que no teme mostrarse en sus contradicciones. Que puede llorar sin sentirse débil, descansar sin sentirse culpable, fallar sin sentirse menos. Que entiende que el verdadero legado no está en lo que deja al mundo, sino en cómo se permite ser parte de él. Este Capricornio es un ejemplo de resiliencia transformada, de autoridad interna equilibrada, de éxito con sentido. Y aunque la herida tal vez nunca desaparezca del todo, se convierte en un faro, en una guía, en una maestra silenciosa que recuerda siempre de dónde viene y todo lo que ha sido capaz de sanar.